Ahora vamos a ver el coeficiente de reparto sangre-gas, que en inglés es el Blood Gas Partition Coefficient. Entonces, este coeficiente va a ser un subrogado, o digamos, una medida indirecta del tiempo que nos vamos a tardar en inducir al paciente. O sea, en que tenga efecto el anestésico que le estamos poniendo. Y en parte va a ser por la cantidad que tenemos que tener de anestésico para generar el efecto. Entonces, digamos, a ver, es una medida indirecta de la cantidad de anestésico que le tenemos que dar al paciente para tener efecto. Entonces, primero vamos a ver, digamos, algebraica o matemáticamente qué quiere decir esto. Entonces vamos a poner la concentración o digamos la cantidad de anestésico que tenemos en la sangre y lo vamos a dividir entre la cantidad de anestésico que tenemos en el alveolo. Entonces vamos a poner un diagrama. Tenemos, aquí está la tráquea, bronquio primero izquierdo, bronquio primero derecho. Aquí están los pulmones. Aquí están bronquios primarios, secundarios y así, finalmente alveolos. Aquí igual. Y tenemos los capilares alveolares. Y vamos a tener aquí el corazón. Y aquí sale la aorta. Así. Entonces, tenemos al paciente, le damos un anestésico inhalado. Aquí se mete por la tráquea el anestésico, llega a los alveolos, aquí se hace el intercambio gaseoso, el anestésico se mete a la sangre y ahora ya vamos a tener anestésico primero en los capilares alveolares, pero de ahí se pasa al corazón y se reparte a todos lados. Entonces la sangre va a tener el anestésico y finalmente esta sangre va a llegar al sistema nervioso central y vamos a tener anestésico que le va a llegar al cerebro, al sistema nervioso central. Ahora, ya en videos anteriores vimos que para que el medicamento pase al sistema nervioso central tiene que ser lipofílico. Y también en el video anterior vimos que lo que determina el tiempo de inducción, o sea, cuánto tiempo se va a tardar en hacer efecto el anestésico, es qué tan soluble en la sangre es el anestésico. Porque si digamos, si es muy soluble el anestésico en la sangre, o sea, digamos, como si la sangre como si absorbiera el anestésico, entonces la sangre está absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo el anestésico, y entonces no vamos a tener anestésico que llegue finalmente al sistema nervioso central. Entonces, mientras más soluble en sangre es el anestésico, mientras más soluble en sangre es el anestésico, más nos vamos a tardar en que tenga efecto. Ahora vamos a poner aquí concentración o digamos cantidad de anestésico que vamos a tener en la sangre, ya sea absorbido o no absorbido, pero digamos toda la cantidad total que vamos a tener del anestésico local en la sangre es lo que vamos a poner en el numerador, y en el denominador vamos a poner la cantidad del anestésico que tengamos en el alveolo. Entonces vamos a poner dos ejemplos para que quede claro. En el primer ejemplo vamos a necesitar muy poquito anestésico para que tenga efecto. Entonces al paciente le ponemos el anestésico o le damos el anestésico, o sea, hace el intercambio gaseoso, finalmente tenemos este anestésico en la sangre y llega al sistema nervioso central. Y digamos que este nos da un coeficiente de reparto sangre-gas, digamos de 0.4, por ejemplo. 0.4. Y digamos tenemos otro anestésico que nos da un coeficiente de reparto sangre-gas de 0.6. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Aquí pasamos de uno que es 0.4 a 0.6. ¿Esto qué quiere decir? Que el numerador aumentó, o sea que este número aumentó. O sea que para una cantidad dada de
anestésico en el alvéolo. En el alvéolo es básicamente el anestésico que está inhalando el paciente. Entonces, para una cantidad dada de anestésico que le estamos dando al paciente, o sea que el paciente está inhalando, o sea que se queda en el alvéolo, la cantidad de ese anestésico que tenemos en la sangre va a variar. En este caso aumentó, pasando de, digamos, el anestésico A al anestésico B. ¿Y por qué? Porque en este caso cambió o porque aumentó la cantidad de anestésico que tenemos en la sangre. Por qué tan soluble es el anestésico. Si es muy soluble, entonces, si es muy soluble, el anestésico en la sangre, entonces primero tenemos que, digamos, terminar que la sangre absorba el anestésico y que finalmente la sangre quede saturada del anestésico y ya el exceso de anestésico que tengamos se va a ir al sistema nervioso central. Entonces lo primero es, hay que saturar a la sangre del anestésico. O sea, hasta que la sangre no esté saturada de anestésico, no vamos a tener anestésico que llegue al sistema nervioso central, porque la sangre va a estar absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo el anestésico. Entonces lo primero es, tiene que estar saturada la sangre del anestésico para que tenga efecto en el sistema nervioso central. Para que tenga efecto en el sistema nervioso central. Y si decimos que tenemos un anestésico que requiere más cantidad del anestésico, para que se sature la sangre, entonces tenemos que poner más cantidad del anestésico para que se termine de absorber, o digamos saturemos la absorción de la sangre, si podemos ponerlo así, y se sature la sangre y luego ya tenga efecto en el sistema nervioso central. Si tenemos un anestésico que requiere mucha cantidad para saturar la sangre, esto quiere decir que ese es un anestésico muy soluble. ¿Por qué nos estamos tardando en saturar la sangre? O sea, ¿por qué estamos requiriendo mucha cantidad del anestésico para generar el efecto? Porque tenemos que saturar la sangre. Pero ¿por qué no estamos tardando en saturar la sangre? O sea, ¿por qué le estamos poniendo mucha cantidad de anestésico para saturar la sangre? Porque la sangre está absorbiendo y absorbiendo y absorbiendo el anestésico. Entonces, si tenemos un anestésico que requiere que le pongamos mucha cantidad de anestésico al paciente para generar efecto, esto es que el anestésico es muy soluble en sangre. Tan es así que por eso necesitamos mucho anestésico para que ya se absorba en la sangre y se sature la sangre y luego tenga efecto en el sistema nervioso central. Al revés es si tenemos un medicamento, un anestésico, que se requiere de muy poca cantidad de ese anestésico para que finalmente se sature la sangre y tenga efecto en el sistema nervioso central, este va a tener un coeficiente de reparto en sangre-gas menor. ¿Y esto qué nos está diciendo? O sea, eso nos está diciendo que aquí se satura rápido la sangre porque el medicamento o el anestésico no es soluble en sangre o es menos soluble en sangre, entonces es más fácil que se sature la sangre y más fácil que pase al sistema nervioso central. Entonces, voy a poner dos esquemas. Aquí tenemos, aquí está tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho, aquí están los alvéolos. Aquí igual tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho. Aquí están los alvéolos. Entonces, este va a ser un anestésico local, digamos, un anestésico inhalado, digamos, anestésico A, y este requiere de mucho anestésico para que tenga efecto. En cambio, vamos a tener aquí un anestésico, que es el anestésico B, que se requiere poco anestésico para inducir al paciente.
o sea, para que tenga efecto. Entonces, aquí al paciente le estamos dando el anestésico y aquí tenemos los capilares. Entonces, el anestésico finalmente se va a pasar aquí, a los capilares alveolares. Si decimos que se necesita mucha cantidad de este anestésico para inducir al paciente, entonces lo que estamos diciendo es que tiene un coeficiente de reparto sangre-gas alto. ¿Por qué? Porque dijimos coeficiente de reparto sangre-gas es la cantidad que tenemos que tener o la cantidad que tenemos del anestésico en la sangre, ya cuando la sangre está saturada, o sea, ya cuando la sangre está saturada, que después cuando ya le pusimos mucho anestésico hasta saturar la sangre, dividido entre la cantidad de anestésico que le dimos al paciente, o sea, la cantidad de anestésico que tenemos en el alveolo. Entonces, si aumenta la cantidad de anestésico que tenemos en la sangre, es porque es un medicamento que se está absorbiendo mucho y entonces nos vamos a tardar más tiempo en generar la inducción. Entonces, coeficiente de reparto de sangre-gas alto quiere decir que nos vamos a tardar más tiempo en que el anestésico tenga efecto. ¿Y por qué más tiempo? Porque es el tiempo en el que vamos dándole más y más anestésico al paciente. Ponemos el otro ejemplo, en donde tenemos un anestésico que es muy poco soluble en agua o en sangre. Entonces, en este caso, igual al paciente le damos el anestésico, pero como rápidamente se satura la sangre, entonces la cantidad de anestésico que vamos a tener en la sangre para cuando se sature va a ser menor, pero digamos la cantidad de anestésico que le dimos a este paciente versus a este paciente, siendo anestésicos distintos, digamos que fue la misma. Entonces en los dos hacemos la cantidad del anestésico total que tenemos en la sangre entre la cantidad del anestésico que tenemos en el alveolo. La cantidad del anestésico que tenemos en el alveolo. Pero si este es muy rápido para inducir, ¿qué quiere decir que sea muy rápido para inducir? Quiere decir que rápidamente se satura la sangre. Entonces, si rápidamente se satura la sangre, esto es porque es un medicamento, un anestésico no soluble en sangre. Y por el otro lado tenemos un anestésico que requiere de que le pongamos mucha concentración, mucho anestésico al paciente. Entonces, este va a tener un coeficiente de reparto sangre-gas alto.